Buenas, yo voy a hablar para cubrir con la evidencia de la historia universal sobre el descubrimiento de América como uno de los acontecimientos en la historia universal más relevantes y más de la parte de la historia universal donde me voy a enfocar es en la Edad Moderna, que se le denomina esta la tercera época de la historia universal. Marca el estudio de los hechos acontecidos desde el año 1453, en el que ocurrió la toma de Constantinopla por los turcos, el último baluarte del Imperio bizantino, hasta el año de 1789, fecha en que estalló la Revolución Francesa. Entrando al tema específico de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, bueno, he investigado un poco sobre este, qué sucedió en ese acontecimiento, ¿no? Cada 12 de octubre se conmemora el descubrimiento de América realizado por Cristóbal Colón en el año 1492. Con él se abre uno de los más complejos capítulos de la historia universal. Involucra a la naciente sociedad moderna europea y sus viajes de exploración a las civilizaciones originarias de América y el inicio de un imperio colonial que duraría siglos. Y en medio de todo esto, un navegante con un proyecto bien arriesgado y un destino que nadie hubiese previsto, el descubrimiento de un nuevo continente. Este descubrimiento cambió el curso de la historia y aunque resulta difícil pensar o saber qué hubiera pasado si Colón hubiese seguido otra ruta, parece claro que al descubrir América puso gran riqueza para Europa, aunque pocos o ninguno fueron los beneficiarios para los que por aquel entonces poblaban aquellas tierras. Al margen de la conquista de los territorios de América, cabe añadir que la llegada de europeos supuso además un colapso demográfico de la población indígena, debido principalmente a los genocidios indiscriminados o la llegada de enfermedades epidémicas ante la que los indígenas carecían de defensas biológicas. Hablando un poco sobre el contexto histórico del descubrimiento de América, que antes de hablar del importantísimo personaje histórico es necesario aclarar algo que muchas veces es pasado por alto. Los expedicionarios que viajaron con Cristóbal Colón no fueron los primeros europeos en llegar a América. Varios siglos antes, los marinos vikingos habían navegado las costas de América del Norte. Sin embargo, para el siglo XV ya habían desaparecido sus asentamientos. El siglo XV fue una época de difíciles pero paulatinos avances en la exploración del mundo, motivados por encontrar rutas comerciales alternativas para llegar a las Indias. De hecho, podemos decir que provocado por las crecientes dificultades del Imperio bizantino, que finalmente caerían con la toma por los turcos de Constantinopla en 1453, los europeos occidentales se vieron forzados a buscar rutas alternativas a Asia. Fruto de estas expediciones fue la conquista castellana de las Islas Canarias, que comenzó en 1402 por la isla de Lanzarote y concluyó en 1496 con la conquista de Tenerife. En este contexto, Cristóbal Colón presentó a la corona de Portugal un proyecto para llegar a las Indias desde el oeste. Los portugueses le rechazaron debido a que sus navegantes estaban logrando importantes avances en sus viajes por la costa de África, una ruta más confiable que una navegación atravesando el desconocido e inhóspito océano. Su proyecto era una verdadera aventura sin ningún tipo de garantías. Fue entonces con el rechazo de los portugueses que Cristóbal Colón, que había estado a las órdenes del rey de Portugal, ofrece a los reyes católicos el proyecto de llegar a las Indias siguiendo una ruta hacia el oeste. En lugar de bordearlo todo el continente africano, para poner en práctica su proyecto, Colón partía de la idea de la esfericidad de la Tierra, cuestión controvertida en la época. Finalmente, por las capitulaciones de Santa Fe, los reyes católicos acordaron con Colón el inicio de la expedición. Esa expedición, como los reyes católicos estaban en desventaja con respecto a los de Portugal, en la competencia por llegar a las Indias, así es como los reinos de Castilla y Aragón deciden apoyar el proyecto de Cristóbal Colón. Sin embargo, su concreción se demoró 7 años, porque hasta 1492 su principal objetivo fue expulsar a los musulmanes de la península. En abril de 1492, los reyes de Israel y Fernando firmaron junto a Colón un acuerdo
las capitulaciones de Santa Fe. En ellas se establecía que Colón recibiría el almirantazgo perpetuo, el virreinato y la gobernación de todas las tierras que descubriese, y además la 10ª parte de las riquezas halladas. Todo esto listo, y el 3 de agosto de 1492 Colón partió del puerto de Palos con 3 embarcaciones. Pasados más de 2 meses de navegación avistaron tierra. Creyeron haber llegado a las Indias Orientales, pero en realidad se habían topado con un continente desconocido, América, aunque no serían conscientes de ello por un buen tiempo. La corona española no obtuvo las especies de las Indias, pero en su lugar consiguió algo mucho más importante, la oportunidad de construir un gran imperio. En posteriores expediciones de conquista, los reyes católicos vieron satisfechas sus objetivos, los metales preciosos americanos y la explotación de la fuerza de trabajo de los aborígenes enriquecieron a España y se incorporaron a la economía europea. Bueno, esto es un breve resumen de todo ese acontecimiento del descubrimiento de América, que obviamente es súper amplio, pero espero le haya gustado.